las tres etapas de la gracia, ya sea una pincelada o tres recomendaciones apostólicas que vemos aquí en este pasaje. Espíritu Santo, guíanos por favor. Espíritu Santo, edifícanos con esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, y todo espíritu que bloquea la mente se va ahora en el nombre de Jesús. Y viene espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para conocer a Dios y poner en práctica lo que hoy vamos a recibir. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice, amén. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí en este lugar? Predicamos la palabra, enseñamos la palabra de Dios. El único elemento, instrumento divino para cambiar nuestros corazones. Por la locura de la predicación de la palabra, dice el apóstol Pablo, la gente sale de las tinieblas y viene a la luz. Sale de la ignorancia espiritual y viene al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Al único Dios vivo y verdadero se lo conoce a través de su palabra, a través de la exposición de su palabra. ¿Para qué? Para que usted y yo pongamos nuestra confianza en Dios, porque hay muchos dioses con la D minúscula, que por ignorancia, por falta de conocimiento, por falta de instrucción bíblica, la gente pone su confianza en San esto, en San lo otro, a esos diosecitos hechos de madera, de palo, de yeso, de barro, y hablan con ellos, le dan sus ofrendas, pone su confianza en esos elementos que tienen ojo pero no ve, boca pero no habla, oído pero no escucha. Y lo hacen porque por ignorancia, porque viene esa ignorancia, ese engaño de generación en generación. Por eso es importante, usted que está por la primera vez, usted tiene que revisar su objeto de fe. ¿En dónde está puesta tu confianza? Si tu confianza está puesta en Jesucristo de Nazaret, el Hijo de la Virgen María, que murió, que resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre y vuelve por todos nosotros, tu confianza, tu fe está colocado en un buen lugar, en una persona que está viva, en el Creador del cielo y de la tierra. Y esto no es un asunto religioso, esto es una cuestión de vida o muerte. Aquí predicamos a Jesucristo de Nazaret, aquí adoramos al Creador del cielo y de la tierra, aquí adoramos a aquel que nació en Belén de Judea, Dios que se hizo hombre, se hizo carne, ¿para qué? Para venir a salvarnos de nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros. Y mire, Él regresa por segunda vez y estamos en un escenario donde la Biblia nos cuenta y nos muestra que va a ser el escenario donde Jesús volverá por segunda vez sobre el planeta Tierra. Entonces es importante informarnos. Leemos lo que dice la palabra aquí en primera de Pedro. Las tres etapas de la gracia, vamos a ver si puedo llegar a desarrollar eso, pero acá hay tres consejos que dice el apóstol. Dice, por tanto, cuando usa el apóstol esa expresión en su carta, por tanto, está enganchando con otras enseñanzas en el contexto anterior. Y dice, por tanto, si ustedes ya tienen este entendimiento, este conocimiento, por eso que es importante que usted vaya a su casa, tome toda esta carta, capítulo 1, y está hablando ahí de la esperanza viva que tenemos nosotros por la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Cuál es la esperanza viva que tenemos? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Tenemos herencia en los cielos. Mire, tenemos la gracia y el poder de Dios protegiéndonos, aunque pasemos por dificultades, tribulaciones, momentos de prueba. Nuestra fe se está forjando, se está robusteciendo porque va a venir Jesús, nos va a llevar, nuestra fe va a ser premiada. El fin de tu fe, de mi fe, es la salvación de nuestras almas. Dice, por tanto, sabiendo todo esto, entendiendo todo esto, como dice en el versículo 1 del capítulo 1, que fuimos elegidos de antemano, antes de toda ciencia, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. En el antiguo pacto a la gente se le rociaba con sangre de vaca, con sangre de animales, que no alcanzaba para que sus almas vayan al cielo, pero sí prefiguraba a Cristo. Pero bajo el nuevo pacto, usted y yo fuimos predestinados, llamados, no para ser rociados con sangre de vaca ni de animales, sino con la preciosísima sangre de Jesucristo de Nazaret. Y como dice Juan, San Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que va a derramar su sangre, y es la sangre
que nos limpia, quita el pecado de nuestros corazones, porque la sangre de los machos cabríos en el antiguo pacto simplemente cubría, pero la sangre de Jesús limpia nuestros corazones del pecado. Nacemos de lo alto, por eso dice el apóstol: por tanto, sabiendo todo esto, entendiendo todo esto, primera recomendación, primera exhortación, primer mandato para la iglesia, para usted y yo, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. La segunda exhortación, el segundo mandato apostólico. Usted y yo, que entendemos que hemos nacido lo alto, que tenemos una herencia maravillosa, que nuestra fe está siendo probada. Mire, que la gente nos dejan de lado porque amamos a Jesús, porque ya hemos dejado de fornicar, de adulterar, de beber, de emborracharnos. Hemos nacido de lo alto, tenemos otra vida, y la gente nos señalan, mire, y nos dejan de lado, nos vituperan por causa de Cristo. Buena señal. Por tanto, dice: sed sobrios. Sed sobrios. Y la tercera exhortación apostólica para nosotros que hemos experimentado la gracia divina, y dice: y esperad por completo en la gracia, favor divino, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esperad por completo, por completo, por completo. Todavía no se completó el favor de Dios en tu vida. No se completó, se va a completar en la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que nos va a entregar el Señor Jesús en su segunda venida? Mire, todo eso que hemos perdido allá en el Edén. En su primera venida, ¿qué hizo Jesús? Se centró en ti, se centró en mí. ¿Qué hemos perdido allá en el Edén? La comunión con Dios. Hemos muerto en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Y la resurrección de Cristo de entre los muertos nos garantiza que también nosotros vamos a resucitar de entre los muertos. Primera gracia manifestada, perdón de nuestros pecados, esperanza eterna. Segunda etapa de la gracia. Hoy estamos experimentando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y esta gracia se va a completar. ¿Se va a completar de qué forma, de qué manera? Cuando venga Jesús, la tercera parte de esta gracia, Dios nos va a entregar la tierra que hoy está maldita y está bajo el maligno. Tú eres y yo vamos a ser los gobernantes del planeta Tierra. Ya no va a ser más Donald Trump, con todo respeto, Putin y todos esos grandes nombres que hoy se nombran. Usted y yo vamos a gobernar el planeta Tierra. Vamos a sojuzgar, como dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, vamos a la primera exhortación apostólica: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pedro? ¿Qué nos está diciendo Pedro? Mire, entrenen a su mente y corazón para que vivan una vida santa y piadosa. Entrenen a su mente, mentalícense, ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Está personificando ahí la mente, el pensamiento, la razón. ¿Por qué? Porque ustedes tienen tremendas promesas, han experimentado el nuevo nacimiento. ¿Cuántos nacieron de lo alto acá? El que nació de lo alto sabe que nació de lo alto, el doble nacimiento. El que fue perdonado sabe que ha sido perdonado. Yo sé que he sido perdonado, mire, y sé que el Espíritu de Dios está en mí. Y lo que era antes, mire, no es, mire, lo que hoy soy. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, tengan presente todo eso, capaciten, entrenen, mire, sepan discernir el tiempo en que estamos viviendo. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento, dice. Hace 2000 años Jesús murió. Hace 2000 años Jesús habló de las señales antes de su segunda venida. Hace 2000 años Juan en la isla de Patmos ya nos da el libro de revelación, lo que va a pasar en los tiempos finales. Ahí en el libro de Apocalipsis, Pedro hablaron al respecto. Entonces, usted y yo, que hemos sido sanos, salvos, perdonados, bendecidos y tenemos el Espíritu Santo, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Es decir, aplicar la mente y el corazón en entender los tiempos en que estamos. Tiempos peligrosos, tiempo donde la Biblia dice que va a ser nuestra generación la que va a ver el regreso del Hijo del Hombre. Ceñid los ojos de vuestro entendimiento. En otras palabras, está diciendo Pedro: no pierdas tu enfoque de tu esperanza viva.
No pierdas tu enfoque de tu esperanza viva. No pierdas tu enfoque de eso que te pasó hace un año, hace 2 años. De esa experiencia viva del perdón de tus pecados, de ese nuevo nacimiento. No pierdas tu enfoque de eso, porque ¿qué hace el diablo? ¿Dónde está la guerra espiritual? Te quiere hacer creer que esa experiencia que tuviste del nuevo nacimiento fue simplemente una experiencia emocional y que así nomás que... No, hay que ir creciendo en la fe, creciendo en la gracia y no pierdas tu enfoque. Aquí, como dice Primera de Pedro, vamos a leer Primera de Pedro capítulo 1, verso 2 al 9, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Nacimiento natural y el nacimiento de carácter espiritual, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuestra esperanza en Cristo es una esperanza viva porque Jesús resucitó de entre los muertos. Y si Jesús resucitó de entre los muertos, usted y yo que creemos en Jesús vamos a resucitar también de entre los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para vosotros. Decirle que está a tu lado: vosotros sos vos el vosotros. Para ti está reservado en los cielos. Tú que fuiste perdonado y nacido de lo alto, que todos sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros, todos nosotros, nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La gente se burla, te escrachan, te dejan de lado, no importa, es una buena señal porque el Espíritu de Dios está en ti. Antes, cuando llevabas pornografía, antes cuando venías arrastrado a tu casa a las 3, las 4 de la mañana, todo el mundo, nada te hacía caso. Cuando prendías tu radio y cachaca ahí y pape a la siesta ahí en la calle, quitaba tu revólver ahí ya a las 6, las 7 de la tarde en Boca Puma, tu cheiteca, imagina, nadie te hacía caso. Pero ahora ya no hay más ruido en tu casa, te portás bien, le cuidas a tu esposo, le cuidas a tu esposa. Mira, la plata que llevaba la cerveza, ahora trae galletas. Hoy hay ropero en tu casa, hay sábana, hay cama, hay ropa para tus hijos. Y la gente te deja de lado. Pacho, la plata pastora Moisés de iglesia. Madre mía, le lavaron el cerebro. Jesús no solo lava el cerebro, a mí me limpió todo el alma. Su preciosa sangre limpia todo el alma. ¿Me está entendiendo? Ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, dice el versículo 7, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará tu fe, mi fe, en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La obediencia a la palabra, la obediencia a sus preceptos, mandatos y estatutos. ¿Es para qué? Para que obtengamos el premio preciado, el fin de tu fe, mi fe. ¿Cuál es? La salvación de nuestras almas, vivir con Cristo eternamente y para siempre. Por eso el primer consejo del apóstol Pablo dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No pierdas el enfoque, mire, de tu esperanza viva. La segunda exhortación y mandato del apóstol Pedro para nosotros es ser sobrios. Ser sobrios. En otras palabras, no dejes que el espíritu de época te embriague. ¿Para qué? Para que camines torcido. Miren lo que dice aquí la palabra de Dios en 1 Pedro 5, 8, 10. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No somos un grupito loquito, fanático. Somos un ejército de Jesucristo repartidos en todo el mundo. La iglesia de Jesucristo de Nazaret. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y
establezca. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Mire, sé sobrio, no dejes que el espíritu de época, el espíritu de este mundo que le da la espalda a Dios. Y otra cosa, tenés tres enemigos: tu propia carne, el mundo y el diablo, te desvíe del propósito eterno. Sé sobrio, no te embriagues con lo que anhela y ama este mundo. Mire, si alguien quiere embriagarse, la Biblia dice: sé llenos del Espíritu Santo. Embriaguémonos de la presencia del Espíritu Santo, llenémonos de la palabra de Dios, porque esa es la que te da sobriedad. Usted y yo como cristianos tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que tener un tiempo, mire, a solas con Dios. ¿Para qué? Para que seamos firmes, sobrios, no nos mueva ningún viento de doctrina. Sé sobrio, en otras palabras, no dejes que la religiosidad reemplace la vida de intimidad con Dios. La religiosidad, hay gente que vive de una experiencia pasada, de una experiencia espiritual pasada, pero hoy hay hijos del Señor que han salido de la muerte, de la oscuridad, y estuvieron en luz, estuvieron en vida, y de luz y de vida volvieron a pasar a muerte y oscuridad, porque se han descuidado. ¿Por qué? Porque su adversario, el diablo, les ha engañado. ¿Por qué? Porque no tomaron en serio las advertencias de la palabra, como usted y yo lo vamos a hacer en esta mañana. Tomar, mire, estos consejos con seriedad. Sé sobrios, no dejes que la religiosidad reemplace la vida de intimidad con Dios. Intimidad con Dios todos los días. Ahí Dios te va a hablar, ahí Dios te va a dirigir, ahí Dios te va a susurrar quién eres. Ahí vas a entender muchas cosas que a lo mejor en el marco de la exposición bíblica en la congregación, o en tu célula, o en la escuela bíblica, a lo mejor no vas a tener mayor comprensión. Pero en la intimidad con Dios, ahí Dios te va a susurrar, te va a decir quién eres. Vas a tener intimidad y una profundidad con Dios. ¿Están conmigo? Sé sobrios y velad, apreciados, ceñid los lomos de nuestro entendimiento. Sé sobrios, la segunda exhortación. En otras palabras, no descuides el estudio sistemático de la palabra de Dios diariamente, que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Hay que procurar, hay que disciplinarse todos los días. Todos los días usted desayuna. ¿Cuántos no desayunan? Por lo menos almorzás todos los días, ¿verdad? Tu bori. Y también cenás. Todos los días es eso, ¿verdad? Sistemáticamente, naturalmente, te levantás ya y te va a la heladera. Y agarrar el quesito, el dulce de mamón, ahí el cocidito, la galleta, la manteca, el guapuma, pepe, una tortillita, después de la media mañana, tu sollito ahí con 4 tortillas y un poco de, ¿verdad? ¿Qué sé yo? De mandioca ahí con batata para tu terererupa. Algunos ponen terererupa, uno ya, su cama es demasiado grande, más que el tereré. Alimenta su cuerpo al hombre de afuera. Y está bien eso. Hay muchos que están sobrealimentados acá. Le damos gracias al Señor. Pero Jesús, ¿qué dijo? Mateo 4:4. El hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un hombre interior, hay un espíritu, un alma que solamente se alimenta con la palabra de Dios. A ese hombre de adentro lo que tenés que hacerle gordito y crecer. Porque al hombre de afuera, peligroso es cuando estamos de sobrepeso. Sé sobrios, en otras palabras, no descuide el estudio sistemático de la palabra de Dios diariamente. Josué 1:8, que dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dice Dios a Josué, y te dice a ti, me dice a mí, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuál va a ser el resultado de tu meditación todos los días en la palabra? Comiendo la palabra de Dios, informándote de la sabiduría del cielo. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Porque muchas veces metemos la pata, operamos bajo los principios del mundo, estando en el reino de la luz. Por falta de conocimiento bíblico tomamos decisiones no basadas en la palabra de ¿con quién me voy a casar? Pastor, qué churro que este hombre es. Todos los días cambia de vehículo. Ay, la mamá le dice: mi hijo, agarrarle, llevar a la iglesia, decirle que el pastor le eche todo su demonio, que le ponga la mano al pie. ¿Y qué dice la Biblia? No te unas en yugo desigual. Y él, porque te quiere, porque sabe que sos una buena dama, viene a la iglesia, se sienta adelante, hasta llora y todo.
¿Ok? ¿Cómo anda? Y quitó la uña. No se convirtió, había sido. Dijo que era un flamante olimpista y sigue siendo un cerrista por dentro. En términos espirituales. ¿Me está siguiendo? Entonces, no hay que quebrantar los principios del Señor. Entonces, nunca se aparte este libro en términos morales, en la elección del hombre. La mujer, mire, tiene que ser bajo los principios para que te salga bien. Mire, en tu área económica, manejate bajo los principios de la palabra para que todo te vaya bien. En tu hogar, mujer, entérate lo que dice la Biblia, la palabra de Dios con respecto a tu rol. Mire, para que te vaya bien. Varón, entérate lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que es un manual de instrucción, no un libro de religión, con respecto a tu rol dentro del matrimonio. Tú eres la cabeza, varón. Y de ser una sociedad patriarcal, hoy es una sociedad matriarcal. Y especialmente después de la guerra del 70, después de la guerra del Chaco, Mandombala, Arriero, murió todos los hombrecitos ahí sin charanga y las mujeres quedaron todas ahí a la deriva. Ahí en un pueblo históricamente no tenía piernas y se los llevaba en carrito así cada noche en cada pieza diferente de mujeres. No había hombre. No había hombre. Y así nacieron toda una ciudad. Bueno, ¿qué es lo que te quiero decir? Leer la palabra, estudiar la palabra, amar la palabra, para que te vaya bien en todo lo que tú emprendas. Tu área económica, tu área moral, tu área familiar, tu área, matrimonial. Lee la palabra, porque si no lo haces, vas a tomar malas decisiones. Sé sobrio y velad. Y la tercera recomendación aquí apostólica dice: esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Veamos, mire, estas tres etapas de la gracia. La gracia divina manifestada en el pasado. ¿Cómo se manifestó la gracia divina? En el nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. La gracia. Primera etapa de la gracia: Dios vino, se hizo hombre, sanó enfermos, echó fuera demonios, manifestando que Él era el Mesías. Resucitó muertos, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Se manifestó esa gracia, ¿para qué? Para que el ser humano históricamente, y haya testimonios humanos, mire, de que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios conforme a las Escrituras. Tu fe y mi fe está puesta en un lugar seguro. Esa gracia se manifestó, el poder de Dios se manifestó. ¿Para qué? Para salvar al hombre. Gracia es favor de Dios. Mire, tú no hiciste nada, yo no hice nada. Vino Dios a salvarnos. La gracia divina manifestada en el presente, la segunda etapa de la gracia. ¿Cómo se manifiesta esa gracia? ¿Cómo se manifestó en tu vida? Salvación de la condenación eterna. Juan 3, 16, 18, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos le tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuántos entienden este texto? Tienes vida eterna, es decir, la vida del tipo de Dios. Tú y yo, cuando hemos nacido y venido a este mundo, teníamos la vida adámica, la vida natural, pecadora, rebelde, pero hemos nacido de lo alto porque le hemos entregado a Jesús nuestros corazones y hoy tenemos la vida de Dios. Es decir, ya aborrecemos el pecado, ya no mentimos, ya no fornicamos, ya no adulteramos, amamos la palabra de Dios. Evidencia que nacimos de lo alto. Vida eterna, vida del tipo de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Usted que está por la primera vez, por favor, ponga su esperanza, su confianza en Jesús. No salga de este lugar sin haberle dicho: Jesús, quiero conocerte, quiero llevarte en mi corazón. Esta gracia salvadora se va a manifestar también en usted. Y usted va a salir de este lugar sin esa mochila pesada. Usted va a salir de este lugar sano en su espíritu. Usted va a tener la revelación del Dios vivo y verdadero. Si usted simplemente le dice: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Y va a operar la gracia. ¿Y qué es la gracia? El favor de Dios en revelarse a tu vida, perdonándote, limpiándote y haciéndote su hijo y su heredero. Es el Evangelio, buenas noticias. Mira lo que dice 1 Pedro 1:2. ¿De qué estamos hablando? De las tres etapas de la gracia. Pasada, murió Cristo por nuestros pecados.
presente, todavía sigue vigente el poder de Dios. Y esa gracia, ¿cómo se manifiesta en el tiempo presente? Perdonando nuestros pecados, que dice ahí, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios te eligió. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido. Usted está hoy aquí porque Dios fue quien te separó, te eligió. ¿Cómo te eligió? ¿Cómo te separó? ¿Cuál fue su método? Envió a su Espíritu Santo y te separó, te santificó. Coachembae, dijo el Señor. Tú eres mío, dijo el Señor. Y vos vas a ser mi hija, vos vas a ser mi hijo. Yo te voy a perdonar, yo te voy a rociar con la sangre de Jesucristo, te voy a limpiar por dentro, por fuera, te voy a bendecir y te voy a hacer mi heredero. La gracia de Dios manifestada en el tiempo presente para todos aquellos que extienden sus manos y dicen, Señor, yo quiero que esa gracia se manifieste en mi vida. Ese es el evangelio que predicamos, señores. ¿Cuál es la forma que se manifestó esa gracia en nosotros? Mire, una fe igual a la de los apóstoles. Esto es interesante. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Quién está hablando ahí? Alguien que alcanzó la gracia de Dios y tenía identidad. ¿Sabía quién era? La gente llamaba, Pedro, pues a tronco. Ese es un pescador, ignorante, burro. Ese. No, pero yo no soy el secretario de Donald Trump. Yo no soy el secretario del señor presidente aquí de Brasil. ¿Cómo se llama? Bolsonaro. Yo no soy el secretario ni el canciller de Rusia y secretario privado del señor Vladimir Putin. Yo soy siervo de Jesucristo y mensajero del Rey de Reyes, creador del cielo y de la tierra, fundador del mundo, dueño del mundo, del petróleo, del oro, del diamante, del dinero. Yo soy su siervo, yo soy su apóstol, yo soy su mensajero. Pero identidad maravillosa. Y usted también puede cambiar esa carta diciendo, José, siervo de Jesucristo y apóstol. Julián, siervo de Jesucristo y apóstol. Silvio, siervo de Jesucristo y esposo y apóstol de Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y aquí está, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¡Ja! ¿Qué está diciendo Pedro? La fe que yo tengo para creer en Cristo, la fe que yo tengo para apartarme del pecado, la fe que yo alcancé, que yo recibí, fue porque Cristo, mire, hizo su obra en la cruz del Calvario, se hizo justicia. La fe que yo tengo para sanar enfermos, la fe que yo tengo para decir, yo soy Pedro. Yo no soy un pescador, sino siervo del Señor Jesús y apóstol, mensajero. Esa fe que yo tengo, que me da identidad y que me hace conocer al que vive y reina por los siglos de los siglos. Esa misma fe que estaba en mí, es tuya, está en ti. Y Pedro dice, ¿por qué yo tengo esta fe? La misma que ustedes también alcanzaron. No hay diferencia. Es porque la fe que está en mí es la fe que Jesús, el Señor, me transfirió. ¡Wow! La fe que estaba en Jesús estaba en Pedro. La fe que estaba en Jesús, la que estaba en Pedro, es la misma fe que está en ti y está en mí. Bendito sea Jehová. Preciosa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la gracia presente. Una fe, y podemos describir un montón de cosas más. Y terminamos, la gracia divina futura que se manifestará por completo cuando Jesucristo sea manifestado por segunda vez. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, un cuerpo nuevo, glorificado. Que esperamos resurrección entre los muertos, que esperamos autoridad para señorear y sojuzgar, que esperamos ciudad de oro, la nueva Jerusalén.
Esta gracia se va a manifestar por completo. Esperen en esta gracia. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entrénenle a su mente, porque están en un mundo donde está comandado por el diablo y te va a querer hacer dudar de todo esto. Entrenale a tu mente. Sentate en esa esperanza viva. Sé sobrio, velad. Y esperen, porque lo que ha de venir vendrá y no tardará. Bendito sea Jehová. Fuerte ese aplauso al Rey. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea la honra. A ti sea la gloria, papá.